Milwaukee, 1991. Una ciudad tranquila, donde los días transcurrían entre fábricas, parques y familias que jamás imaginaron lo que ocurría en el apartamento 213. Allí vivía Jeffrey Dahmer, un joven de rostro amable, modales suaves y un secreto que estremecería al mundo. Esta es la historia del hombre que asesinó, desmembró y devoró a 17 personas. El monstruo que vivía entre sus vecinos y nadie lo notó. Este es el caso de Jeffrey Dahmer. Suscríbete y activa la campanita porque este video te impactará. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su infancia estuvo marcada por el abandono emocional. Su madre sufría de depresión y ansiedad, mientras su padre, químico, estaba ausente por trabajo. Tras una cirugía de hernia a los 4 años, su personalidad cambió. Se volvió retraído, apático y silencioso. A los 7, descubrió su fascinación por los huesos de animales. Su padre, sin saber el peligro, le enseñó a blanquearlos con químicos. Desde entonces, Dahmer comenzó a recolectar cadáveres de animales, diseccionarlos y almacenarlos en frascos con formol. Era un niño solitario con una mirada que parecía vacía y una mente que ya empezaba a deformarse. Durante la secundaria, Dahmer era conocido por sus bromas extrañas y su consumo excesivo de alcohol. Bebía en clase, imitaba voces y escondía su creciente obsesión, fantasías sexuales que involucraban cadáveres. Tras el divorcio de sus padres en 1978, quedó solo en casa. Ese mismo año, cometió su primer asesinato. Stephen Hicks, un joven que hacía autostop. Lo golpeó con una mancuerna, lo estranguló y luego lo desmembró. Guardó partes del cuerpo en bolsas y engañó a un policía que lo detuvo por exceso de velocidad. Nadie sospechó nada, y Dahmer descubrió que matar le daba poder y control sobre su víctima. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes. Pero no fue solo muerte, fue desmembramiento, conservación y, en algunos casos, canibalismo. Esta es la cronología del horror. Y cada víctima tiene una historia. Stephen Hicks, de 18 años, lo recogió en Ohio, lo drogó, lo golpeó con una mancuerna y lo estranguló. Desmembró el cuerpo en el sótano y lo disolvió con ácido. Fue el inicio de una espiral que ya no tendría freno. Stephen Tommy, de 25 años, lo llevó a un hotel en Milwaukee. Afirmó no recordar el asesinato, pero despertó junto a su cadáver. Lo metió en una maleta, lo llevó a casa y lo desmembró en la bañera. James Doxtator, Richard Guerrero, Anthony Sears. Jóvenes vulnerables atraídos por promesas de dinero o sesiones fotográficas. Dahmer los drogaba, los estrangulaba y luego los desmembraba. Con Anthony Sears comenzó a guardar lo que, para él, eran trofeos, la cabeza y los genitales, conservados en acetona. Eddie Smith, Ricky Biggs, Ernest Miller y David Thomas. Dahmer perfeccionó su ritual: drogas, estrangulación, fotos post-mortem y almacenamiento de restos. Guardaba cráneos en el refrigerador, corazones en el congelador y torsos en barriles con ácido. Ya no quería solo matar, quería poseer. Curtis Struggle, Errol Lindsay, Tony Hughes y Conerak Synthesophone. A este último Dahmer intentó convertirlo en un zombie sexual. Le perforó el cráneo y vertió ácido en su cerebro. Conerak logró escapar, pero la policía lo devolvió a Dahmer creyendo que era una pareja homosexual. Fue asesinado horas después. La negligencia selló otra muerte. Dahmer ya no mataba por impulso. Mataba por control, por compañía, por la ilusión de que sus víctimas nunca lo abandonarían. En su apartamento tenía altares improvisados con cráneos, fotografías de cuerpos desmembrados y un barril con torsos en descomposición. Todo esto detrás de una puerta común, en un edificio cualquiera. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards logró escapar.
Llegó a la policía con una esposa en la muñeca. Cuando los agentes entraron al apartamento, encontraron el infierno. Fotografías de cuerpos mutilados, restos humanos en el refrigerador, un tambor con torsos en ácido. Dahmer fue arrestado sin resistencia. Confesó 17 asesinatos y dijo, no quería que se fueran, quería mantenerlos conmigo. En 1992, fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Aunque se le diagnosticaron trastornos de personalidad y psicóticos, fue considerado legalmente cuerdo. En prisión, mostró arrepentimiento pero también indiferencia. El 28 de noviembre de 1994, fue asesinado por otro recluso, Christopher Scarver, quien lo golpeó con una barra metálica. Dahmer murió a los 34 años. Sus cenizas fueron entregadas a sus padres, y el apartamento 213 fue demolido. La mente de Jeffrey Dahmer fue moldeada desde la infancia por un entorno emocionalmente devastado. Su madre, aquejada por episodios de depresión y ansiedad extrema, vivía medicada y ausente, mientras su padre, obsesionado con la química, fomentó sin querer su fascinación por la disección y los cadáveres. Esta combinación de abandono afectivo y estimulación mórbida sembró las bases de sus trastornos. El trastorno de personalidad antisocial emergió en respuesta a la falta de vínculos emocionales seguros. El trastorno obsesivo-compulsivo se manifestó en su necesidad de controlar cada aspecto de sus crímenes, desde la disposición de los cuerpos hasta la conservación de restos, y el narcisismo patológico se alimentó de una infancia donde nunca se sintió visto ni validado, llevándolo a buscar en sus víctimas una forma de posesión absoluta, como si congelarlas en el tiempo fuera su única manera de evitar el abandono que lo marcó desde niño. Jeffrey Dahmer no era un monstruo de película, era un hombre real, con rostro amable y voz tranquila, pero detrás de esa fachada se escondía una oscuridad que nadie quiso ver, una vida basada en su incontrolable obsesión por controlar a sus víctimas, pero que jamás pudo controlar su obsesión. Su historia no es solo la de un asesino, es la de una sociedad que ignoró las señales y que aprendió, demasiado tarde, que el horror puede vivir justo al lado. ¿Qué crees que pasó para llegar a ese punto? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.